palabra de Dios el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, por eso acompáñenme a una oración. A Dios Padre Santo, Señor, gracias primeramente, Señor, porque hoy podemos venir acá a glorificarte solamente a ti, mi Dios. Padre, gracias porque nos has hecho soldados, Dios, en una batalla espiritual, Dios. Gracias porque nos das tu espada, que es tu palabra, Dios, y nos das el escudo de la fe, Padre. Gracias por el casco, Señor, de la salvación. Padre, gracias porque cada día podemos ponernos el calzado de proclamar el Evangelio todos los días. Padre Santo, gracias, porque en medio de esta batalla tú nos has salvado y hoy nos quieres capacitar, Dios, para pelearla como tú quieres, Padre. Dios, yo te pido que el día de hoy seas tú, Señor, moviendo cada corazón, Señor. Padre, que esta palabra sé y estoy seguro, como lo dice tu mismísima palabra, no saldrá vacía, Padre. Dios, yo te pido que el día de hoy seas tú trabajando en nuestros corazones, Padre, que nos puedas llevar a aplicar esta palabra a nuestra vida, para no ser simplemente oidores hipócritas, pero verdaderos discípulos tuyos, Padre. Padre, gracias por este honor que es escuchar tu palabra. Guía mis palabras, guía, Señor, mis pensamientos, mis ideas, y que seas hoy tú, Señor, comunicando un mensaje a cada uno de nuestros corazones. Padre, todo esto te lo oro, te lo pedimos a ti, Padre Santo, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. ¡Amén! ¿Cómo están, familia, el día de hoy? Espero que estén animados. Es increíble por estar nuevamente acá todos juntos. Si nos visitas, mi nombre es Juan Carlos Arias y junto a mi increíble esposa Juliana Arias tenemos el honor y el privilegio de liderar esta increíble iglesia que es la familia de Dios acá en Lima. Amén. El día de hoy vamos a hablar de las promesas. ¿Alguna vez te han hecho una promesa? Sí. Varias, ok. ¿Cuántas de esas te han cumplido? Bueno, oh wow, a ninguna. Amén. Bueno, yo quiero hablarle de una promesa que un hombre le hizo a otro hombre llamado Roger Bannister. Roger Bannister era un estudiante de medicina que era un aficionado a las carreras, ¿verdad? A correr, atletismo. Bueno, este Roger Bannister que tenía un sueño, algo que nunca se había alcanzado en ese momento, que era correr una milla en menos de 4 minutos. Para los que no saben cuánto es una milla, es 1.6 kilómetros. Este hombre tenía un sueño, era un aficionado, pero él tenía un sueño: yo quiero correr una milla en menos de 4 minutos. Entonces él, con su entrenador Franz le hizo una promesa a Roger. Le dijo: Roger, si tú entrenas de la manera que te voy a indicar y realmente das tu corazón a todo esto, podrás romper la barrera de los 4 minutos. Esa fue la promesa que el entrenador le hizo a Roger. Bueno, después de mucho tiempo, esta era la década de los 50, nadie había roto, ni siquiera los profesionales. Este hombre, Franz, le hizo una promesa a Roger, que si realmente él se dejaba entrenar, él podría hacerlo. Bueno, el 6 de mayo de 1954, en una pista de Oxford, Roger logró su objetivo corriendo una milla en 3 minutos con 59.4 milisegundos. ¿Amén? Eso es increíble. ¿Y por dónde empezó esto? En una promesa. Hay otra mujer llamada Malala Yousafzai, no sé si muchos de ustedes han oído de ella. Es una increíble mujer, nacida en Pakistán. Los talibanes en este país habían prohibido la educación a las niñas. Y ella tenía miedo de lo que estaba pasando en ese momento, pero el padre de Malala, un educador y activista que realmente creía en lo que enseñaba, le hizo una promesa a Malala. Le dijo: hija, tú siempre tendrás el derecho a la educación. Y Malala creyó esa promesa. Esta promesa motivó a que ella hablara públicamente en defensa de la educación de las niñas, incluso cuando su vida estaba en peligro. En el 2012, los talibanes atentaron contra su vida, disparándole en la cabeza mientras viajaba en autobús, a lo que ella milagrosamente sobrevivió. Y después de eso,
siguió hablando más fuerte acerca de los derechos y la educación de las niñas. ¿A qué llegó todo esto? Que en 2014, con solo 17 años, Malala Yousafzai se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, simbolizando la fuerza y el compromiso personal. ¿Y por dónde empezó? Con una promesa. Dos personas que hicieron cosas increíbles, ejemplos de perseverancia, resiliencia y determinación. ¿Y cuál fue el punto clave en cada una de estas historias? Una promesa. Una promesa cambió la vida de estas personas. Para Roger fue la promesa de su entrenador. Para Malala, la promesa de su padre. Esas personas cambiaron la historia porque creyeron en alguien que les hizo una promesa. Y ese es el poder de una promesa. Puede cambiar la vida y el destino de una persona. Incluso mover a personas a hacer cosas que nunca pensaron que podrían hacer. Ahora, como para Roger y Malala, para nosotros como discípulos no es muy diferente. Vamos a 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Este es el apóstol hablando, el apóstol Pedro, que no solo estuvo con Jesús, que no solo vio morir a Jesús, lo vio resucitar y ser llevado al cielo. Y en segunda de Pedro, el apóstol habla de algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Está dando una bienvenida, un saludo a los discípulos a quien está escribiendo. Versículo 3 dice: su divino poder, está hablando de Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Acá Pedro está diciendo que por medio de Jesucristo Dios nos había dado todo para vivir como Él quería, como Él quiere, como Él manda. Y eso es algo que pudimos ver la semana pasada, ¿verdad? Que cuando tienes a Dios, tienes todo. Si te falta algo, realmente lo que te falta es Dios, amén. Pero dice acá, ¿qué es eso que Dios nos dio a nosotros? ¿Qué es eso que nos dio, que ya no nos falta nada? Versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Qué es esto que Dios tan preciado que nos ha dado para vivir como Él manda? Sus promesas. Como dije antes, cuando una persona vive por una promesa, esa persona puede cambiar su vida. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas con un propósito. Dice ahí: para escapar de la corrupción del mundo y de los malos deseos y empezar a tener parte en la naturaleza divina. Mediante las promesas de Dios podemos ser santos, podemos ser apartados y podemos ¿qué? Alejarnos de la condenación y la pecaminosidad del mundo. ¿Qué tan relevante entonces llega a ser las promesas en la vida de un discípulo? Bueno, para un discípulo las promesas de Dios significan todo. Y a cada uno de nosotros Dios le ha dado todo para vivir como Él manda, que nos ha dado sus promesas. La realidad es que en el mundo hay personas haciendo cosas increíbles por medio de las promesas que hacen otras personas. Personas imperfectas creyéndole a otras personas imperfectas que no tienen control sobre absolutamente nada. Porque si te das cuenta, tú y yo tenemos control sobre muy pocas cosas. Y si hay personas creyéndole a otras personas, ¿qué tanto tú y yo hoy podemos hacer? No solo creyéndole al hombre, sino creyendo a Dios. Por eso el título de mi clase de hoy es Creyendo en las promesas de Dios. ¿Amén? ¿Están conmigo, familia? Creyendo en las promesas de Dios. Es lo que Dios nos ha dado para vivir como Él manda. Primer punto: Dios es nuestra garantía. Dios
es nuestra garantía. Para hablar de las promesas de Dios tenemos que hablar primero del que promete, ¿verdad? Tú no le vas a creer a un mentiroso, ¿verdad? Es difícil creerle a un mentiroso. ¿Qué garantía tenemos cuando alguien nos hace una promesa? Bueno, realmente lo que pensemos de esa persona, lo que creamos de esa persona es la garantía de la promesa. Y Dios es nuestra garantía. La verdad es que una promesa no tiene ningún peso si no le creemos al que la está dando. Y me pasó algo muy interesante el día de ayer. Yo tuve la oportunidad de ir a la universidad católica todos los días. ¿A qué? A hacer discípulos. Pero en la católica hay algo llamado TPO. ¿Qué es TPO? Bueno, es un grupo de personas que venden comida por debajo de la mesa, ¿verdad? Porque no es algo que es, no va a decir ilegal, es algo formal, ¿verdad? No es algo formal. Y yo tenía mucha hambre, eran como las 3 de la tarde, y me encontré un chico que vendía TPO, y le dije, "Men, ¿tienes algo?" Me dijo, "No, pero voy por más ahorita." Y yo, "Ok, te espero, ¿cuánto se va a demorar?" "Espérame 10 minutos. Ok, le agarré su número porque no sé si le creía del todo, pero agarré su número y me dijo 10 minutos. Bueno, esta es la hora y todavía estoy esperando, realmente no podía creer en este hombre porque ni lo conocía. Y yo no me quedé esperando porque yo sabía que no iba a llegar ya. Pero la realidad es que, ¿cuál es el punto de todo esto? Una promesa toma valor cuando creemos en el que hace la promesa. Por eso es que, ¿cuál es nuestra garantía ante una promesa? El que promete. ¿Quién es la persona que promete? Vamos a ir a una escritura que está en Romanos 4, versículo 16. Romanos 4, versículo 16. Déjenme saber, familia, cuando estén ahí. ¿Están ahí, familia? No, bro. Sigue. Ok. Romanos 4, versículo 16 dice así: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Les voy a dar un poco de contexto acá. Acá está hablando acerca de Abraham, lo que es él, nuestro padre en la fe. Abraham había recibido una promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa? Que por medio de su descendencia iba a crecer la fe, iba a venir descendencia de Dios, y todo este pueblo sería tan numeroso como las estrellas del cielo. Por ahí empezaría la fe en el Dios verdadero, que era Jehová, que es Jehová. Había solo un problema. Abraham tenía 100 años y su esposa era estéril. Un pequeño problema, ¿verdad? Ok, tú vas a tener un hijo, pero tú tienes 100 años y tu esposa es estéril. Versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser el padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Vemos a este hombre que se le había dado una promesa que ante los ojos de Dios, que ante los ojos del mundo sería imposible. Pero la realidad es que este hombre no flaqueó en su fe. ¿Pero por qué dice ahí? Porque él dice, versículo 17, creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. La realidad es que la garantía de la promesa
era Dios mismo para Abraham. Abraham sabía con quién estaba hablando y quién era el que le estaba hablando a él. Y como dice, ante la promesa de Dios, que parecía imposible, no vaciló como un incrédulo. Amén. Familia, ¿por qué nosotros vacilamos? ¿Por qué una persona vacila ante las promesas de Dios? No tiene nada que ver con la promesa, sino cómo realmente estamos viendo a Dios el día de hoy. ¿Cómo estás viendo tú a Dios el día de hoy? Cuando Él te dice lo que en sus promesas dice y la obediencia que estás tomando tú hacia Él. Abraham conocía a Dios y pudo reafirmarse en Él. Él no tutubió como un incrédulo. Dejamos de creer en las promesas de Dios porque realmente aún no creemos en el que las hizo. Pero yo quiero animarte porque quiero mostrarte quién realmente es Dios. Amén. Vamos a ir a Números, versículo 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. ¿Por qué Abraham estaba tan convencido? ¿Por qué Dios era suficiente? Porque Dios era la garantía de Abraham. Dilo, Juan. Números 23, versículo 19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Amén. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? La respuesta es sí. Él sí lo lleva a cabo. Y esto lo sabía Abraham. Me encanta la versión Reina Valera. Muchos lo conocemos por la versión Reina Valera. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no lo hará. Él habló, no lo ejecutará. Tenemos que entender que la primera forma de creer las promesas de Dios es creyendo en el que la hizo. Amén. Pero, ¿por qué Abraham pudo realmente creer tanto en lo que decía Dios? Bueno, vamos a ir a Santiago 2, versículo 23. Santiago 2, versículo 23. Déjenme saber, familia, cuando estén ahí. Déjenme saber que estoy hablando con todos ustedes. Amén. Santiago 2, 23 dice así: así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quién era Abraham para Dios? Su amigo. Yo no sé si tú has tenido amigos en tu vida, pero yo sí he tenido amigos. Y entre verdaderos amigos nos conocemos. Las amistades del mundo tal vez sean superficiales, esos no son amigos. Y hoy tienes que dejarme saber que no todo el que llamas amigos es tu amigo. Pero un verdadero amigo es los que se conocen plenamente. Un verdadero amigo es el que desea lo mejor para ti y te lleva realmente a estar cerca de Dios también. Yo tuve muy buenas amistades en el mundo hasta que me di cuenta que eran buenas amistades. Aunque las personas en el mundo me conocían bastante, nunca me llevaron ni me acercaron a Dios. Una verdadera amistad es que te acerca a Dios, pero no solo eso. Dios quiere que seamos sus amigos. ¿Están conmigo, chicos? Abraham fue llamado amigo de Dios. La relación de Abraham con Dios no era superficial. Ellos tenían una amistad. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación con Dios el día de hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios el día de hoy? ¿Estás creyendo las promesas de Dios? Porque si no estás creyendo las promesas de Dios, no tiene nada que ver con la promesa, sino tu relación personal con Dios. ¿Están conmigo, chicos? Un hombre o una mujer que tiene una buena relación con Dios entiende que Dios es suficiente. ¿Es Dios tu mejor amigo el día de hoy? Porque yo les digo una cosa, mi mejor amigo es Dios. Dios sabe cosas que nadie más sabe. Y realmente que hay personas que tampoco le interesaría saber. Pero a Dios sí. A Dios le interesa que tú y yo le dejemos saber todo lo que hay en nuestro corazón. Sí. Pero igualmente que nosotros sepamos todo acerca de Él. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está en examinar la Biblia todos los días? De conocer realmente a Dios. Porque esta será la base de que si creas o no las promesas de Dios. ¿Están conmigo, chicos?
La realidad es que si Dios no es tu mejor amigo, adivina quién va a ser tu mejor amigo. Wow. Vamos a ir a Santiago 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4 dice así: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Cuando Dios no es tu mejor amigo, el mundo se vuelve tu mejor amigo. Y realmente esta Escritura está hablando no para no discípulos, sino para discípulos. Tu mejor amigo puede ser el mundo y volverte enemigo de Dios, aún como discípulo. Porque sé que esto está hablando para discípulos, porque en el versículo 5 dice: ¿o creen que la Escritura dice, hermano, que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? ¿En quiénes hizo que Dios morar su Espíritu? En los discípulos. Cuando una persona tomó la decisión de ser un discípulo y bautizarse, recibió el Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas a ser amigo del mundo, Dios comienza a oponerse a ti, porque ama al Espíritu que hizo morar en ti. Dios ama tanto al Espíritu que hizo morar en ti, que cuando tú empiezas a ser enemigo de Él y amigo del mundo, Él se opone a ti. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a Él. Versículo 7: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Si tu mejor amigo no es Dios, el mundo empezará a ser tu mejor amigo. Y la realidad es que el mundo es ese amigo que va a hacer todo lo posible por complacer tus deseos, tus caprichos, llenar tus emociones. La realidad es que el mundo, como un amigo, también te va a dar consejos. Enfócate en ti mismo, en vez de enfocarte en Dios y en las personas. El mundo te va a dar consejos y tú puedes estar escuchando al mundo más que a Dios. Enfócate en tu crecimiento profesional más que en tu crecimiento espiritual. Es necesario, es bueno, y Él va a dar todo lo posible por complacerte. Es mejor una relación en el mundo con alguien del mundo que en el reino de Dios. No, en el reino de Dios las cosas son difíciles porque tienes que ser puro, porque tienes que tener una buena relación con Dios. En cambio, en el mundo es simplemente el que te guste puedes escoger. El mundo te dice que tu propósito de vida tiene que venir de estar enfocado en tu familia, en tus estudios y en tus trabajos. Si tú cumples con estas cosas, has cumplido tu propósito de vida. Algo increíble es que el día de ayer tuve la oportunidad de estar con mi esposa viendo redes sociales. Y había un hombre que hacía preguntas a personas mayores de 75 años. Y a todas las personas que le preguntaban, si realmente pudieras darle un consejo a las personas o dártelo a ti antes de envejecer, ¿qué sería? Y todas decían: no enfocarme tanto en las cosas materiales. No enfocarme tanto en las cosas materiales, sino en las relaciones con las personas. Sí. Verdaderas amistades. ¿Qué amistad estás tú nutriendo el día de hoy? ¿Con el mundo o con Dios? ¿A quién le estás creyendo hoy? ¿Quién es tu amigo el día de hoy? Para Abraham, él era amigo de Dios, amén. Y porque era amigo de Dios, entendía que Dios era la garantía de la promesa y que Dios no podía mentir. Hoy quiero preguntarte: ¿a quién vas a creerle el día de hoy? ¿Si al mundo o a Dios? Hoy quiero, si nos visitas el día de hoy, toma una decisión. ¿A quién vas a creerle? Toma la
decisión de volverte un verdadero amigo de Dios. Y cuando Dios se vuelve tu amigo, Él se vuelve la garantía de cada una de sus promesas. ¿Están conmigo, chicos? Segundo punto y último punto. Creer en Jesús es creerle a Jesús. Creer en Jesús es creerle a Jesús. Bueno, vamos a ir a una de las mejores promesas que vamos a encontrar en toda la Biblia. ¿Están preparados, chicos? Vamos a ir a Juan 3:16. Amén. Juan 3:16. Vamos, Juan. Vamos, Juan. A todos nos encanta. A mí me encantaba muchísimo antes de ser discípulo. Amén, bro. Wow. Pero ahora como discípulo me encanta aún más. Amén. Porque la entendí. Porque entendí cuál era la promesa de Dios. En Juan 3:16. Venga, bro. Esta es la promesa de Dios. Vamos, Juan. Dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A quién le anima el día de hoy esa promesa de Dios? ¿Saben? Es increíble. Todo el que cree en Él no se pierde, más tiene vida eterna. ¡Wow! Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amén. Amén. Hoy no podemos pasar esta escritura por alto porque es una de las mejores promesas que tenemos de Dios. Amén. Tú y yo vamos a tener un lugar en el cielo. Porque Jesús murió en una cruz. Porque Dios mandó a Jesús a morir en una cruz. Tú y yo hoy tenemos un lugar en el cielo si creemos en Jesús. Tenemos que recordar lo que como discípulos tenemos gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Nos sacó de la corrupción del mundo. ¿Por qué vamos a querer volver a Él, verdad? Dios nos libró del pecado en que vivíamos, nos perdonó y nos salvó. Y sin la vida eterna, las palabras de Jesús serían simplemente una bonita filosofía. Si realmente la vida después de la muerte no existiera, las palabras de Jesús serían una buena filosofía de vida, pero no serían la verdad. Pero porque las palabras de Dios son verdad, nosotros tenemos ahora un lugar en el cielo. ¿Están conmigo, chicos? Pero como discípulos, esta promesa moldea nuestra vida acá en la tierra, ¿verdad? La realidad es que esta promesa cambia nuestra vida día a día. ¿Por qué realmente? No habría sentido vivir una vida de discípulo si no hubiera una vida después de la muerte. Sí, es verdad, es lo mejor para ti. Sí, la verdad, te va a ir bien, vas a ser espiritual. Pero sin la vida eterna, ser un discípulo sería completamente imposible. Pero por eso es que Dios nos ha dado esta promesa. Todo lo que creemos, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos es con base a la promesa de estar un día con Dios en el cielo. ¿Están conmigo, chicos? Y recordar cuál fue el costo: la muerte de Jesús. Esta es una de las mayores promesas que Dios dio al ser humano, la vida eterna. Esta promesa es perfecta. Pero tenemos que entender que esto es una guerra espiritual también. ¿Qué tenemos que hacer para recibir la promesa? Creer en Jesús. Dios nos salva del mundo, del pecado y la condenación al creer en su Hijo Jesús. Y realmente, en mis años de religioso hipócrita, esto me encantaba. Me encantaba. Tocaba simplemente creer. Simplemente tienes que creer en Él. Bueno, yo realmente vi cuál era el significado de la palabra creer en el griego, ¿amén? Y yo no hablo griego, pero la palabra es pisteo, pisteuo. ¿Qué significa la palabra pisteo? Significa creer que es verdad, ser persuadido por algo, dar crédito a algo o poner la confianza en algo. Por eso el título de este punto es creer en Jesús, es creerle a Jesús. Pero también vi que la palabra pisteo también significa el simple hecho de creer que algo existe.
o sea, una fe intelectual. Y acá me puse a pensar, ¿es realmente una fe intelectual lo que nos salva? Porque realmente eso significaba creer. Y después me di cuenta que Satanás siempre busca tergiversar las promesas de Dios. ¿Pero en qué se basa la trampa de Satanás? En la ignorancia de nosotros. Realmente ahí la palabra dice creer. Pero si tú eres ignorante de las escrituras, eres ignorante de lo que esta escritura quiere decir. Vamos a ir a Santiago, capítulo 2. ¿Están conmigo, chicos? Santiago 2. Ahora, esta palabra tiene dos significados: el confiar, ¿verdad? El creerle, el hacer, pero también el simplemente hecho de creer. Bueno, Santiago tuvo que lidiar con un tema que aún es relevante en el siglo XXI. Que creer que Dios que existe y ser buena persona te llevará al cielo. Vamos a leer Santiago 2, versículo 17. ¿Están conmigo, chicos? Dice así: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Amén? ¿Sabes quién también cree en Dios? Los demonios. ¿Pero cuál fe tienen los demonios? ¿La fe de obediencia o la fe intelectual? La realidad es que las personas estaban teniendo en este tiempo problemas en entender qué era realmente creer y tener fe. Estas personas creían que una fe intelectual podía salvarse. No, una fe intelectual está muerta. El creer que Dios existía no es simplemente una verdadera fe. Desde una perspectiva espiritual, Santiago dice que la fe es acción. La fe es obediencia. Una fe que salva es la que va acompañada con acción, no solo con un reconocimiento intelectual de que algo existe. Ahí es donde me di cuenta realmente de la verdadera gracia de Dios. La gracia de Dios es perfecta, pero ¿qué? No es una gracia barata, como la vende Satanás en el mundo religioso. El mundo religioso vende una fe intelectual, pero donde tu vida no cambie. El mundo vende una fe donde simplemente creer en Dios, conocer las escrituras es suficiente para creer que vas a ir al cielo, y eso no es verdad. Vamos a ir a Lucas 9, 23. Predícame, bro. Lucas 9, versículo 23. Déjenme saber, chicos, cuando estén ahí. Contigo, bro. Vamos, Juan. Lucas 9, 23. Este es Jesús hablando acerca de una fe verdadera. Versículo 23 en Lucas 9 dice así: dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Esa es otra promesa de Jesús. Si tú quieres salvar tu vida, si tú quieres hacer tu propia voluntad, ¿sabes cuál es la promesa de Dios? Vas a perder tu vida. Pero la otra promesa es: si tú pierdes tu vida por mi causa, dice Jesús, la salvarás. Versículo 25: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Jesús nos enseña que es una verdadera fe. Una verdadera fe no es creer que Él existe. Una verdadera fe no es simplemente creer que la Biblia es la palabra de Dios. Una verdadera fe, una fe que salva, es cuando creemos estas cosas y vivimos tal cual, como si la creyéramos. ¿Están conmigo, chicos? Creer en Jesús es vivir la vida que Él nos llamó a vivir. Hoy quiero preguntarte, si nos visitas el día de hoy, ¿qué tipo de fe tienes el día de hoy? ¿La fe de un discípulo o la fe de un demonio? Porque existen dos tipos de fe: la fe de un discípulo que pone en práctica, porque realmente le cree a Jesús, no simplemente cree en Jesús,
O la fe de un demonio que simplemente cree en Jesús, pero no es obediente a Él. Si nos visitas el día de hoy, queremos que aprendas a pasar de una fe intelectual a una fe que salva, amén. Por eso pregunta a la persona que tienes al lado, a la persona que te invitó al día de hoy, ¿cómo realmente tener una fe que salva? Porque como discípulos creemos en Jesús y le creemos a Jesús. ¿Están conmigo, iglesia? Como iglesia creemos en las promesas de Dios, amén. Ahora vamos a adentrarnos a unas cuantas promesas, amén. Las promesas cambian nuestra vida. Una promesa cuando la creemos, porque creemos en Dios, cambia nuestra vida. Vamos a ir a Mateo 28, versículo 18 al 20. ¡Vamos, Dios! Mateo 28, versículo 18 al 20. Muchos hablan de Mateo 28, 18 al 20 como un mandamiento. La realidad es que Mateo 28, 18 al 20 no es un mandamiento, es una promesa. Es una promesa de Dios. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20. Vamos, Dios. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es un pacto, ¿verdad? Eso ya pasó, sabemos. Versículo 19: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se mandó a ustedes. Si terminara ahí, eso sería un mandamiento, pero no termina ahí. Dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, amén. Esta es una promesa de Dios. Esta no es la gran comisión, esta realmente es la gran promesa de Dios también. Que si tú y yo hacemos discípulos, los bautizamos y les enseñamos a obedecer, ¿qué pasará? Dios, Jesús, estará con nosotros hasta el fin del mundo. La realidad, ¿sabes cómo sabes si Dios está contigo? Si Jesús está contigo, si estás haciendo discípulos. Por eso puedes ver, todos de acá venimos de alguna denominación religiosa, o la gran mayoría de nosotros. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué Dios no estaba contigo? Porque no hacíamos discípulos. Porque no sabíamos qué era verdadera fe. No sabíamos que era realmente una fe intelectual, a diferencia de una fe verdadera que salva. Pero al momento en que te encontraste con discípulos, es que Dios te salvó y ahora va a estar contigo cuando haces discípulos también, amén. Ahora, la pregunta no es si quieres o no hacer discípulos, ¿verdad? Es si realmente quieres estar con Jesús o no. Y como Jesús promete que va a estar contigo si haces discípulos, amén. La realidad, familia, es que yo estoy muy orgulloso de la iglesia. Pero el mes pasado fue increíble porque almas fueron salvas. Creo que fueron 2 increíbles almas. Pero realmente es muy grande la misión que tenemos el día de hoy. Si realmente tenemos dos personas llegando, siendo parte de la iglesia por mes, nosotros vamos a llegar a toda Lima. Y nuestra familia en Lima, nuestra familia en provincia, no va a realmente poder llegar a conocer el mensaje de Dios. Y la verdad, yo estoy preocupado porque quién sea salvo o no, porque eso es el trabajo de Dios. Nosotros no salvamos a nadie, ¿verdad? Nosotros hacemos discípulos. Dios salva a los discípulos. Por la realidad, lo que me preocupa es la salvación. Lo que me preocupa es realmente si los obreros están trabajando, si los discípulos realmente están haciendo discípulos. La realidad es que hoy quiero llamar a toda la iglesia a un arrepentimiento sincero, porque realmente no estamos con Jesús, muchos de nosotros. ¿Y por qué no estamos con Jesús? Porque no estamos en la misión. Hoy quiero realmente llamar a cada uno de nosotros que todos los días comparta su fe, que todos los días tome la decisión de estar junto a Jesús y que Jesús pueda estar contigo. Realmente empecemos a sembrar y a regar, porque el crecimiento lo da Dios, pero nosotros somos los que sembramos y regamos. Hoy tienes que preguntarte, ¿realmente el mes pasado sembré y regué?
sembré y regué constantemente, sembré y regué todos los días. Porque la realidad como iglesia, eso no se vio. ¿Y sabes cuál es un miedo mío? Que lleguemos a ser lo que en algún momento fuimos antes de ser discípulos. Religiosos hipócritas. Hoy quiero realmente hablar de eso. Pero también quiero animarnos porque este mes tenemos una gran oportunidad para glorificar a Dios en nuestro servicio especial de fiestas patrias. Amén. Va a ser increíble. Va a ser increíble porque nos vamos a arrepentir todos. Amén. Es una oportunidad para glorificar a Dios. Va a ser el 27, va a ser un sábado, ¿verdad? Normalmente es domingo, pero va a ser el sábado. Y todo, recuerden, todo lo que hacemos tiene que tener como propósito hacer discípulos. Si hacemos un servicio especial, es para hacer discípulos, amén. Yo quiero retar a toda la iglesia que todos los días de este mes compartamos nuestra fe. Todos los días, ya sea presencial o ya sea virtual, todos los días vamos a compartir la fe. Y que busquemos estar en estudios bíblicos semanales. Pero no solo eso, vamos a poner una meta de fe nomás. Que ese día poder ver el mayor número de personas salvas esa semana. La iglesia misma ha tenido semanas increíbles donde ha habido 4 personas siendo añadidas a la iglesia. Bueno, esas semanas queremos que sean 5 personas añadidas a la iglesia, amén. Y te aseguro que si tú y yo empezamos a ser discípulos, ¿qué pasará? Jesús estará con nosotros. Pero vamos a ir a Juan 14, versículo 13. Juan 14, versículo 13. Déjenme saber, familia, cuando estén ahí. Porque ese día esa semana no solo queremos tener el mayor número de ediciones para la gloria de Dios en la iglesia, sino también en ese servicio, la mayor asistencia que jamás hayamos tenido, amén. Pero va a requerir también, como dice Juan 14, versículo 13, dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. También quiero llamar a todos a orar fervientemente todo el mes, porque realmente Dios se ha glorificado esa semana y todo el resto del mes. Por eso quiero que cada uno de nosotros como iglesia hagamos un ayuno el miércoles 10 y el miércoles 24 de este mes. Cada uno de nosotros como iglesia va a ayunar el miércoles 10 y el miércoles 24 porque Dios realmente sea glorificado y podamos tener este número o más, porque Dios puede hacer más para esa semana. ¿Están conmigo, familia? ¿Quién está animado del servicio de fiestas patrias para este mes? Y vamos a poner en práctica lo que hoy Dios nos ha dicho. Vamos a tomar acción que viene de una fe no meramente intelectual, pero una fe que salva. Porque creer en Jesús es creerle a Jesús. ¿Amén? En conclusión, familia, si personas en el mundo han hecho cosas increíbles porque una persona les hizo una promesa, ¿cuánto más nosotros viviendo por las promesas de Dios? Nos dice la Biblia, Dios ya nos ha dado todo para vivir como Él manda, que nos ha dado sus promesas. Pero hoy es tiempo que reafirmemos nuestra fe. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. Que Dios es nuestra garantía. Nuestra relación con Dios tiene que ser lo más importante de nuestra vida. Y así como hizo Abraham, demos gloria a Dios, plenamente convencidos de que Dios tiene poder para cumplir lo que Él ha prometido. Estoy seguro, familia, que Dios puede hacer mucho más de lo que podamos pensar o imaginar si tú y yo empezamos a creer y vivir en las promesas de Dios y que para Dios sea toda la gloria. Amén.